Al escuchar el Evangelio, prestémosle atención tanto al mensaje como a las circunstancias, pues la conjunción nos aportará luz e impulso para nuestra vida como creyentes. En pie, escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanías, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso será derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado, San Lucas nos presentaba con imágenes bastante apocalípticas la segunda venida del Señor. Hoy, en este segundo domingo de Adviento, la liturgia se enfoca propiamente en la figura de San Juan Bautista, el profeta del Altísimo, que prepara el camino a la llegada de Jesús. Quisiera meditar con ustedes este pasaje en tres ideas fundamentales que considero debemos de tomar en cuenta para vivir una auténtica Navidad. Primer idea: es Dios quien teje la historia de la salvación en cada una de nuestras vidas. En la primera parte del texto evangélico, San Lucas nos ofrece varios datos históricos interesantes. Lucas ubica el tiempo en el que suceden los hechos, nombrando desde el emperador Tiberio hasta los sacerdotes que regían en ese momento. Dice San Lucas: en el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanías era tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás. ¿Por qué San Lucas nos ofrece estos datos históricos? ¿Qué sentido tiene? Nos ofrece estos datos históricos
porque San Lucas quiere dejarnos bien claro que lo que está narrando ocurrió en un tiempo y en una época real. Es decir, el Evangelio, hermanos y hermanas, no es un cuento de hadas, no es una fábula ni un hermoso cuento épico. El Evangelio es una historia real de un hombre, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús vino al mundo en un momento determinado de la historia. La referencia al tiempo, a los personajes históricos es muy importante porque así podemos comprender cómo fue que Dios realizó y sigue realizando su salvación en medio de la historia concreta de la humanidad. San Lucas precisa detalles de los nombres de los personajes que controlaban en aquel momento histórico las diferentes esferas del poder político, del poder religioso. Ciertamente ellos eran los grandes líderes que lo planificaban todo, lo controlaban todo y lo regían todo. Sin embargo, el acontecimiento magno, el acontecimiento decisivo del nacimiento de Jesucristo se prepara y acontece fuera de su influencia, fuera de su poder, sin que ellos ni siquiera se enteren ni decidan absolutamente nada. Para los ricos, para los poderosos, todo estaba en orden. Desde su palacio, el emperador Tiberio gobernaba las naciones. Herodes Antipas pasaba sus días muy ocupado construyendo su reino. Anás y Caifás administraban el templo a sus anchas, a su gusto. En Jerusalén también todo transcurría en aparente y relativa paz. Caifás mantenía buenas relaciones con Poncio Pilato, garantizándose mutuamente los intereses del imperio y del templo. En apariencia, como podemos ver, todo está bien, todo marcha bien. Pero, aquí viene el pero, ¿quién se acordaba de los pobres? ¿Quién se acordaba de los indigentes que no tenían un lugar ni en el templo ni en la sociedad? ¿Quién atendía las necesidades básicas de los indefensos? ¿Quién se ocupaba de los marginados y de los últimos, de los desechados? Ante esta situación de tanta injusticia y desigualdad, Dios tenía y tiene aún algo que decir. Dios no es conocido ni reconocido en los palacios imperiales, ni siquiera es escuchado en el templo de Jerusalén. Es por ello que Dios irrumpe silenciosamente y va tejiendo humildemente su historia de salvación en medio de los ambientes y de los acontecimientos cotidianos, y va buscando personas concretas para llevar a cabo su plan maravilloso de salvación. Y Él lo sigue haciendo hoy en día. Dios siempre irrumpe en la historia de las personas. Dios siempre irrumpe en la historia de la humanidad y sigue buscando personas que se adhieran a la causa del reino de Dios. Dios nos ama tanto que a diario busca el modo de irrumpir en nuestras vidas para redireccionarnos, corregirnos, guiarnos, aconsejarnos y amarnos. Lo hizo en tiempos de Tiberio César y lo hace en este tiempo también. Dios interviene discretamente en la historia de cada persona, en la historia de cada uno de nosotros. Dios teje silenciosamente y humildemente la historia de la salvación que se va escribiendo en nuestras vidas cada día. Así es Dios, humilde, silencioso,
Así es como Él impregna la historia de la humanidad con su gracia y con su salvación. Lo esencial, hermanos y hermanas, no está en manos de los poderosos. Lo esencial no está en las manos ni de los grandes líderes políticos, ni de los grandes líderes religiosos, sino que está en las manos poderosas de Dios. Al final de cuentas, la última palabra la tiene Dios. Y este tiempo de Adviento es el kairos, el momento oportuno, el tiempo que Dios ha definido para irrumpir nuevamente en tu vida personal, en tu vida familiar, en nuestra comunidad. Si queremos vivir entonces una verdadera Navidad, debemos de abrir el corazón al Dios humilde y silencioso que se acerca una vez más a nuestras vidas. Y debemos de disponernos para poner todo de nuestra parte para hacer realidad el plan de salvación de Dios en nuestras vidas. Segunda idea. El desierto es un lugar propicio para escuchar la voz de Dios. San Lucas prosigue su relato diciendo: la palabra de Dios vino sobre Juan en el desierto. Dios habló a Juan Bautista en el desierto. Dios no habló, no fue en el palacio imperial en Roma donde habló, ni tampoco fue en el gran templo de Jerusalén, tampoco. No fue en la escuela rabínica donde estudiaban los fariseos y los maestros de la ley, no. ¿Dónde es que habla Dios? En el desierto. Es en el desierto donde habla Dios. Solo en el desierto. En el silencio es donde se puede escuchar la voz de Dios, llamándonos a transformar este mundo. En el desierto las personas se ven obligadas a vivir con lo esencial. En el desierto no hay sitio para lo que sobra, para lo vano, para lo superfluo. En el desierto no es posible acumular muchas cosas. Nadie vive de modas ni de apariencias en el desierto. En el desierto se aprende a vivir en la verdad y en la autenticidad. El desierto es el mejor lugar para escuchar en silencio y en la soledad la voz de Dios. Hoy, en un mundo tan bullicioso, tan alocado, es difícil encontrar un lugar así, un lugar tranquilo, un lugar silencioso, donde podamos escuchar la voz de Dios. Y si lo logramos encontrar, muchos preferimos no ir. No nos gusta el silencio, nos da miedo la soledad, nos da miedo estar a solas con Dios, incluso estar a solas con nosotros mismos nos genera miedo. Por eso, si quieres escuchar la voz de Dios en este tiempo de Adviento, debes de buscar tu desierto. Debes de buscar ese espacio a solas y en silencio con Dios, tus momentos de silencio interior. Es necesario hacer silencio para escuchar a Dios y poder así discernir cuál es su voluntad. Tercer idea. Adviento es un tiempo de conversión. De la exhortación de Jesús a estar despiertos y vigilantes, domingo pasado, pasamos hoy a la exhortación del último profeta del Antiguo Testamento, Juan Bautista. Entonces Juan comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. Preparen el camino al Señor, hagan rectos sus caminos, que los valles se rellenen, toda montaña y colina se rebaje, lo tortuoso sea derecho, los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la salvación de Dios.
Para experimentar la salvación de Dios debemos de acatar los consejos de Juan el Bautista, que toma como referencia del profeta Isaías. Tanto Isaías, primera lectura, como Juan el Bautista en el Evangelio nos piden dos cosas. Número 1, preparar un camino al Señor que viene. ¿Cómo? Preparando el camino, es decir, viviendo el Adviento como una verdadera preparación, con una auténtica y sincera disposición. Enderezando lo torcido, es decir, encarrilando nuevamente nuestras vidas, enfocando nuevamente la mirada en Jesús, redirigiendo el corazón a Dios, redireccionando y orientando a Dios nuestras vidas y rellenando los baches del sendero, esto es, colmando en el amor de Dios todos esos vacíos interiores que no se llenan con nada. Solo Dios puede saciar el corazón del ser humano, solo Dios. Nada ni nadie puede hacerlo. Lo primero es Dios, luego los regalos, las cenas, el amigo secreto, los paseos, la playa, los estrenos. Sin Dios nos seguiremos sintiendo solos, sin Dios nos seguiremos sintiendo vacíos, aunque tengamos todo lo que queramos. Y número 2, vivir una verdadera conversión. ¿Cómo? La palabra conversión significa un cambio de rumbo. Yo voy por este camino y lo cambio totalmente. Es un cambio de rumbo radical. Un cambio radical en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Así que, hermanos y hermanas, vivamos este Adviento, en este Adviento vivamos una verdadera conversión, una nueva conversión, y nunca más seremos los mismos. Este tiempo es ideal para pedir perdón y para perdonar. Es hora de hacer una lista de las cosas que tenemos que cambiar o de las cosas que debemos de mejorar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida comunitaria, y hacer el firme y verdadero propósito de cambiar o de mejorar. En esta semana, como podemos ver, hay mucho que meditar en esta segunda semana de Adviento que empieza. Mucho que reflexionar, mucho que meditar, pero quiero sugerirles también pasar a la acción. Ofrece a Jesús un gesto concreto y real que manifieste tu verdadera intención de vivir este Adviento, una nueva conversión. Por ejemplo, haz esa visita que llevas años posponiendo. Establece la paz con tus enemigos, al menos inténtelo. La respuesta que le vaya a dar la otra persona, ya esa no la podemos manejar, pero usted dé el paso, deje el egoísmo al lado, sea generoso, sea misericordioso con los más necesitados, deje el orgullo y vaya a reunirse esta Navidad con sus hermanos. Si necesitas confesarte, hazlo ahora. Libérate de ese peso extra, interior, que te amarga todos los días tu vida. Preparemos de verdad el camino al Señor. Allanemos los senderos a este Dios amor, que hecho hombre anhela irrumpir silenciosamente en tu propia historia. Entonces habrá llegado la buena noticia del Evangelio a tu corazón, y estarás listo para salir por los desiertos de este mundo a anunciar que ya viene Jesús, el Señor. Alabado sea Jesucristo.